Hoy preparamos zanahorias rellenas al mejor estilo de Medio Oriente. Para ello precisamos 2 kilogramos de zanahoria, 2 supremas de pollo, 4 dientes de ajo, 250 gramos de champiñones, 20 gramos de manteca, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de jengibre, 3 cucharadas de cibulet, una cucharada de sal, 2 cucharadas de harina de garbanzo, una cucharada de cúrcuma, una cucharada de menta seca, 100 gramos de aceitunas negras. Vamos a comenzar eligiendo las zanahorias. Tienen que ser zanahorias que tengan un diámetro entre 3 y 4,2 o 3 centímetros o 4 centímetros como mucho, no muy grande, y bien parejas. Las pelamos y luego las vamos a cortar con un corte en diagonal, primero la punta y luego las cortamos no más largo que de 8 centímetros, entre 8 y 10 centímetros de largo. Lo que queda lo podemos utilizar para rallarlo y usarlo para una ensalada o para hacer algún tipo de sopa de zanahoria. Pelamos todas las zanahorias y repetimos lo mismo, para que todas las porciones tengan el mismo tamaño y sean del mismo diámetro. Ahora simplemente con la punta de un cuchillo lo vamos a introducir en un extremo, bien en el centro, y girando ligeramente vamos a ir sacando el corazón de la zanahoria, siempre apretando con la mano la zanahoria para evitar que se parta o que se abra. Hacemos un poco de un lado, un poco del otro, hasta que logramos pasarlo por completo de lado a lado. Es un trabajo muy sencillo. Si tienen un ahuecador también lo pueden utilizar. Nada complicado. Hacemos esto con todas las zanahorias. ¿Ven? Así nos tiene que quedar ahuecado. Una vez ahuecadito, los colocamos en un recipiente y le vamos a agregar una buena cantidad de agua. Simplemente con esto que sacamos podemos hacer una sopa de zanahoria. En el vaso de la procesadora vamos a agregar las pechugas de pollo. Yo utilicé pechuga sin piel, pueden utilizar si quieren cualquier parte del pollo, siempre que esté deshuesada y sin piel. Agregamos la pimienta, los dientes de ajo, vamos a incorporar la cucharadita de sal y la cucharadita de jengibre. Le vamos a agregar el cibulet picado. Yo generalmente lo compro, lo limpio bien y lo mantengo en el freezer hasta el momento en que lo voy a usar ya picadito. De esa manera nos dura mucho más tiempo. Llevamos a procesar y ya tenemos esta pasta que nos va a servir como relleno de las zanahorias. Ahora, con la ayuda de una cuchara vamos a ir incorporando de a poquito el relleno y presionando para que la zanahoria quede bien llena. Siempre tomamos de un solo lado y vamos a ir apretando ligeramente. Las veces que necesitemos agregarle, le vamos empujando de a poquito. De esta manera va a hacer que no nos quede aire en el medio y que no nos quede vacía la zanahoria. Cuando nos damos cuenta, cuando de la parte de atrás ya empieza a salir el relleno. Así que ahí simplemente lo alisamos y ya tenemos la zanahoria bien rellena. Como ven, nada complicado, muy simple de hacer. Ahora agarramos con el resto de las zanahorias y repetimos exactamente el mismo proceso. Ven que es muy simple. Recuerden que al hacerlo con pollo suelen quedar un poquito secas, así que siempre es bueno acompañarla con una salsa de Laven, una salsa taratur, como a ustedes más les guste. El pollo, recuerden que cuando se cocina, al ser pechuga, no queda demasiado húmedo. Pero bueno, eso ya lo van a ver un poquito más adelante. ¿Ven? Una vez que salió el relleno por la parte de atrás, completamos lo que falta, presionamos ligeramente y las cubrimos. Una vez que tenemos todas las zanahorias ya rellenas, las vamos a reservar. En un bol vamos a colocar la pasta que nos haya quedado, la mezcla que nos haya quedado de las pechugas. Le vamos a agregar 2 cucharadas de harina de garbanzo y vamos a mezclar muy bien. Puede ser harina de garbanzo o harina de almendra. Y si no tienen, con 2 cucharadas de harina común lo pueden hacer exactamente igual. No se hagan problema. Pero los mezclamos porque con esto vamos a armar unas albondiguitas que también las vamos a cocinar. Aceitamos un poquito la mano, tomamos una porción
y vamos a hacer unas albóndigas aproximadamente de 2,5 centímetros, 3 centímetros de diámetro. Como ven, nada complicado, es un plato muy sencillo, muy tradicional. También se lo puede rellenar si quieren con carne de cordero, se lo puede rellenar con carne vacuna también. Son formas, pero tradicionalmente las que yo he comido se hacían estas zanahorias rellenas con pollo. Así que vamos a hacerlo en esta oportunidad lo más tradicional posible. Una vez que hicimos todas las albondiguitas, las vamos a reservar. En una cacerola colocamos un poco de aceite de girasol y vamos a acomodar las zanahorias, cubriendo el fondo de la olla y tratando de que se encimen lo menos indispensable. En este caso, por la cantidad que hice, alguna me puede quedar arriba, pero esto va a demandar que cuando pongamos, ahora le agregamos un poquito más de sal, le agregamos cúrcuma e incorporamos agua caliente hasta cubrirlos. Y vamos a llevar a un fuego medio hasta que rompe el hervor. Bajamos y cocinamos por 40 minutos. Mientras tanto, en una sartén derretimos la manteca. Vamos a incorporarle a la manteca los champiñones. Yo utilicé una lata de champiñones, pero si consiguen champiñones frescos, mucho mejor. La lata y la bandeja de champiñones son más o menos la misma cantidad. Lo cortan feteado y lo que hacen es simplemente rehogar los champiñones en manteca. Esto va a servir como un acompañamiento. Agregamos un poquitito de sal y un poco de pimentón ahumado. Esto así mismo como está, si ustedes le mezclan 2 o 3 huevos, pueden hacer una tortilla de champiñón en una forma muy rápida y muy simple. Así que les dejo este tip para que se animen a prepararse una exquisita tortilla de champiñones. Pero volvamos a nuestra receta. Una vez doraditos los champiñones, los vamos a reservar. Volviendo a la olla, vamos a incorporar ahora sí las albondiguitas, faltando unos 15 minutos aproximadamente para que termine la cocción. Estas se van a hacer muy rápido. Ahora sí, colocadas las albóndigas, lo vamos a tapar y cocinar por los 15 minutos restantes. Pasado el tiempo, una vez cocido todo, lo que hacemos es presentarlo sobre una bandeja o pueden ponerlo en forma individual en un plato, eso queda a criterio de ustedes, pero si lo quieren presentar en una mesa, lo ideal es ponerlos distribuyendo las zanahorias, las albondiguitas, también las vamos a ir intercalando entre las zanahorias para que vayan dándole un toque, una distinción. Es una forma de armarlo muy sencillo, muy práctico y se puede llevar a la mesa acompañado, como les decía, con una salsita de Laven, una salsita taratur y de esa manera ir mojando las albondiguitas en las salsas y la verdad que les va a encantar. Vieron qué fácil, qué rápido, nada complicado para hacer. Agregamos los champiñones tostados en el medio y ahora le vamos a dar un pequeño toque de gracia, que a estas albondiguitas las podemos acompañar también con una aceituna. Así que vamos a utilizar unas aceitunas sin carozo negras y las vamos a pinchar sobre las albondiguitas. Espero que les guste este tipo de plato, realmente es muy fácil, muy simple de hacer, es un baluarte de la cocina árabe que muy pocos lo han preparado, lo han probado, así que animate a degustarlo. Ya sabes, lo podés preparar ya si bien en una bandeja para presentar en la mesa o directamente al plato cortado en rodajas. Que lo disfrutes y hasta la próxima receta.